antes de que él tiene que salir. ¿Tienes una pregunta para Juan? La última pregunta para Juan. ¿Algo, un comentario? Pensando en el orden que uno implementa, entonces uno está expuesto a estas marcas y no ve la necesidad de empezar a implementar cambios. Hay un orden ideal, es decir, vamos a empezar con esta marca, seguimos con esta, después con esta. Sí, bueno, por primero, déjame decir esto. Mark Dever mismo dice que estas 9 marcas a lo mejor no son ni las más importantes en la Biblia, por ejemplo, porque él no habla del bautismo, de la cena del Señor, de las marcas tradicionales de la Roma. Lo que cuando él escribió el libro, estas eran las marcas que no se aprecian en las iglesias, y la más importante es la predicación expositiva. Digo todo esto para decir que empezamos con una cosa que no se dice que es marca, que es oración. Siempre empezamos con la oración, siempre estamos orando, pidiendo ayuda al Espíritu Santo, pero de primer paso, orando, es la predicación expositiva. Y la predicación expositiva empieza a ayudar la iglesia. Y yo voy a coger cualquier tiempo que requiere, pero voy a empezar con la predicación expositiva y voy a empezar en un libro que se puede entender y no en un... Yo no voy a empezar la predicación expositiva en Apocalipsis, porque se confunde el pueblo. Yo voy a empezar la predicación expositiva si no han estado predicando expositivamente en un evangelio, a lo mejor en Marcos, porque es corto, en un libro que se puede ver a Cristo y todos pueden decir, ok, se ve. Así que estás tratando de ganar confianza de la iglesia en tu habilidad a exponer la Biblia. Y cuando están creciendo en confianza en tu capacidad a exponer la Biblia, entonces cuando llegues a pasajes más difíciles, ya tienen confianza en ti. No empezaste con un debate, empezaste con Cristo, con un evangelio. Así que yo empiezo con eso y dejo eso que dirija la iglesia. Y entonces Jesús ha estructurado su iglesia para su gloria y para su misión. Y empiezo predicando y identificando hombres en la iglesia que puedo invertir en ellos. Bueno, muchas gracias. Nos has servido muy bien. Gracias, hermanos. Con mucho más tiempo. Oren por nosotros. Voy a viajar esta noche y oren por mi familia. Los voy a ver el sábado. Ahora vamos para la República Dominicana a reunirnos. Miguel Núñez y yo estamos reuniendo unos hermanos a hablar, hermanos hispanos, a hablar de lo que está pasando en el mundo hispanohablante. Y vamos a orar juntos a pedir al Señor por ayuda. Amén. Por nosotros, todos nosotros. Oramos. Señor, te damos gracias por el tiempo que hemos tenido juntos. Te damos gracias por la vida de Juan Sánchez. Pedimos que lo acompañes ahora en su viaje de regreso, que estés utilizando su tiempo en República Dominicana, Señor, que le des fuerza, que le des descanso y que sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar para 10 minutos más con preguntas y respuestas y a concluir a las 10:30 más o menos la conferencia. Greg y Edgar, mi pregunta para ustedes. Muchas veces yo digo que las 9 marcas son peligrosas. Y bueno, son bíblicas, ojalá que hubiéramos visto esto en esta conferencia, pero en la aplicación, la implementación, muchas veces vemos mucho daño en nuestra oficina y en Landmarks. En este contexto, en Argentina, en el mundo hispano, ¿cuáles son algunos de los peligros de las 9 marcas en su aplicación? Un peligro que me llega a la mente es la prisa. Yo creo que aquí Juan, tanto como tú en la
disciplina, hablaste de la paciencia. Y yo también creo que mencioné algo al final de la marca del pastor que hace discípulo, que permanece paciente. Nosotros en Caprio hemos conocido personas que han estudiado la marca, iban a su iglesia y tratan de aplicarla un fin de semana y un mes después ya no hay iglesia porque la dividieron y la desbarataron. Entonces, con amor. O sea, yo recuerdo, y hemos conversado sobre eso, Mark llegó a Caprio en el año 1994. Y cuando él llegó, él era el único anciano, ¿verdad? El único pastor. Su mujer ayer habló de la pluralidad de los ancianos, ¿verdad? Le tomó a él 5 años que la iglesia aprobara otros 5 ancianos. Y la primera vez que lo presentó, los 5 fueron rechazados por la iglesia. Y él se dio cuenta que él no había enseñado a la iglesia el tema de por qué los ancianos en la Biblia. Entonces predicó una serie de primera de Timoteo, creo que fue. Y después de predicar toda una serie expositiva por meses, volvió a someter a esos ancianos a la iglesia y fueron aprobados. Porque ya la iglesia había y conocía que eso venía de la Biblia. Entonces hay que ser paciente y enseñarle a las personas por qué hacemos lo que hacemos. Creo que hablando de haber presentado una iglesia en los últimos años, todo el tema de la membresía, la disciplina, en su aplicación y conceptos que estaban en las marcas fueron relativamente nuevos para mí en los últimos 2 o 3 años. Entonces arrancamos y había algo de membresía, pero a veces teníamos reuniones de miembros y no era claro quién era miembro, quién no era miembro, y bueno, cuanto más leían las escrituras y en algunos libros que fueron de ayuda, como el libro de Lima, de membresía, de ver la responsabilidad del pastor y de los pastores, eventualmente, estamos en un proceso de formar futuros ancianos, de velar sobre quién, o sea, sobre cada persona que entra, no, sobre la persona que viene todos los domingos, quiénes tenemos que rendir cuenta delante del Señor. Entonces fue un proceso, yo digo que plantear una iglesia se ha sentido como tener hijos chiquitos, que son padres de los chiquitos, saben que es una etapa lleno de gozo y lleno de todo un poco de prolijo, el horario, los pañales, uno no tiene la misma rutina, y de alguna manera ha sido así plantear una iglesia. Pero creo que de a poquito el desafío ha sido eso, ha sido no ir demasiado rápido, como decías, no ir demasiado lento tampoco con formar líderes, porque no es bueno que esté un solo pastor, como escuchamos en el área de Sugel. Entonces creo que requiere sabiduría. Yo me he encontrado una etapa, antes de plantear la iglesia, ayudaba con lo que es la capacitación de líderes y pastores, pero ahora me encuentro en una etapa con más desesperación que nunca, de leer, de consultar a los pastores más sabios, y debería ser así, debería ser el sabio busca justamente de los sabios, porque no es una ciencia, es un arte de implementar cómo hacemos esto específicamente en mi contexto. Creo que uno puede ir muy rápido con el tema de disciplina. Nosotros hace poquito hicimos las primeras 2 excomuniones en nuestra iglesia, pero fue muy lento el proceso. Incluso había una persona que fue muy claro en ambos casos, había una persona que hubo múltiples charlas, intentos, buscando exhortarla al arrepentimiento. En amor vemos varios, estas mismas personas que están capacitando para eventualmente algunos quizás ser ancianos, estando conmigo en ese proceso, y eventualmente la iglesia estaba lista, ya habíamos dado capacitación, enseñanzas, qué es la membresía, qué es la disciplina, y llegó el momento que escribimos la carta después de varios intentos y fue una excomunión que resultó limpia, porque todos los miembros era claro quiénes eran los miembros y no hubo ningún tipo de oposición ni de división como resultado, como puede pasar con las excomuniones. Entonces, bueno, yo creo que ese es el desafío, de ser sabio, avanzar lento, de reconocer cuán sagrado es esto que estamos haciendo. Así como la predicación es sagrada, también es sagrado el trabajo de guiar a la iglesia hacia un proceso de membresía, un proceso de disciplina, y saber y hacerlo con mucho temor, y con mucha humildad, y buscando sabiduría. ¿Tienes una pregunta? ¿Tienes pregunta? Okay. Para Edgar, yo, lo que sea, antes de concluir, Quizás
continuando la pregunta que le hice a Juan, que la empezó a responder, si uno empieza con la predicación expositiva, ese es el fundamento, ¿qué sigue? Organizar la membresía, seleccionar ancianos. Sí, yo creo La iglesia no tiene nada detrás. Sí, tiene que empezar con la oración y la predicación, porque como hemos visto, Dios siempre crea y salva por su iglesia, y que queremos definir qué es un cristiano y qué es una iglesia por la palabra de Dios. Así que por eso Mark Dever, cuando llegó a Capital Baptist Church, empezó predicando en el Evangelio de Marcos, porque quería usar las palabras de Jesús para definir qué es un cristiano y qué es la iglesia y qué es el Evangelio. Eso es lo más importante, definir por la palabra de Dios el Evangelio de la iglesia y el cristianismo. De ahí creo que necesitas las estructuras de la membresía significativa. Así que tenemos que saber quién somos. Si somos una iglesia, tenemos que saber quién está dentro y quién está afuera, y puedes empezar en las maneras fáciles como quién está muerto, que ya está en nuestra lista. Ahí empezamos también nosotros en Capitol Hill con los muertos y los que estaban viviendo en Europa así que permanentemente y con la membresía, y de ahí el liderazgo, cultivando ancianos. Y Mark Dever tiene una personalidad súper bien fuerte, y él llegó a una iglesia débil y pequeña, y él enseña y predica con fuerza, y todavía tomó como 5 años para llegar al punto de tener ancianos, y llegó en 94, y yo creo que pasamos 6 años, no hasta el 2000, que estaba una iglesia más o menos saludable, sana. Así que él tomó 6 años para arreglar la plomería, digamos, de la iglesia, por la membresía y liderazgo. Así que, y fue por la predicación expositiva basada en el Evangelio, la sana doctrina, y por eso llegó la fruta, como yo, mi conversión y muchas más conversiones como la mía. ¿Eke? Para terminar, ¿quieres decir algo más sobre el orden? No, yo creo que está bien. La palabra va a marcar siempre, la palabra va a llevar, y es impresionante cómo la palabra trabaja en la vida de la congregación, porque va moldeando, como mencionaba Juan, el carácter de la persona y la oración. Y el que no es, que está, porque le dice no era saludable, va a sentirse que es diferente. Por eso yo digo, hay que orar tanto que el que no es creyente se sienta y aquí, y que Dios es el que le habla tanto que yo no conozco. Oremos en la público. Una cosa que yo puedo decir, porque que tú mencionaste ayer, y en mi iglesia tenemos esa costumbre, todos los domingos nosotros oramos por otras iglesias que predican el Evangelio en el área. Una de los peligros en iglesias que hacemos énfasis en la sana enseñanza es que muchas veces los miembros de nuestras iglesias, porque hacemos énfasis en la enseñanza y sabemos que estamos tratando de ser fieles a lo que Dios enseña, nos podemos convertir en tan celosos de la verdad que el corazón se endurece, y nos convertimos en una especie como de perros buldosos, con la cabeza así rabiosos por la verdad, con la cabeza llena de conocimiento y un corazón frío y vacío. Entonces oremos por otras congregaciones que predican, primero para que los creyentes de nuestra congregación sepan que nosotros no somos los únicos cristianos aquí, y segundo también que ellos vean que el reino de Dios es más grande que nosotros. Amén. Bueno, voy a concluir esta conferencia con una bendición y una oración, pero antes de eso yo quiero decir gracias por escuchar 2 noches. Gracias por orar para nosotros, para el Ministerio de Nueva Mujeres y para Anticipada, para el Evangelio en Argentina.
Ha sido un placer y un honor estar con ustedes y que sepan que queremos continuar nuestra amistad y trabajo con ustedes y ojalá que Dios les bendiga mucho para su gloria y tu bien. Gracias. Antes de concluir, Guillermo iba a pasar logos, paquete logos. Entiendo que alguien se va a llevar a su casa hoy. Así que, Guillermo, contanos un poquito. Dice que el que perseverare hasta el fin será salvo, se ganará la biblioteca tesoro. Bueno, yo voy a aprovechar que está Ryan acá y que él se va enseguida, cosa que los que no ganen, por favor, no traten mal. Pero aquí tenemos toda la lista de todo lo que se anotaron. Y le voy a pedir que le diga, perdón, la persona tiene que estar presente para ganar, ¿ok? A ver. Israel, Zacarías. Muchísimas gracias. Para nosotros como Club Bíblico Logos, realmente es un privilegio poder estar acompañando a Nine Marks, ante su palabra, a las iglesias aquí en Argentina. Y lo que hacemos es para ayudar a los pastores, a los líderes. Así que les animo en los pocos minutos ahora cuando terminemos, yo voy a estar aquí en la mesa afuera y calculo que 200 de ustedes ahora van a comprar Oramos y